Estimados y estimadas asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Juan Pablo Ferrer Brito y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Martín Alonso Rodríguez Rosado, quien compartirá con nosotros el tema Derecho, Proceso Constitucional de Amparo y Habeas Data. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Es abogado por la UCSM, magíster en Derecho Procesal y Administración de Justicia, magíster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional por la Universidad Nebrija de España. Docente de pregrado en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Tecnológica del Perú y docente de posgrado, analista político, columnista en Diario Correo Arequipa y en la revista Todo Minería. Ex integrante de la Comisión de Ética, ex asesor legal de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En nombre de nuestra Academia Jurídica, Lex Jus, y de sus fundadores expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, al doctor Martín Alonso. Buenas, muchas gracias por la invitación de Lexing News. Yo esta es la primera vez que brindo pues una charla fuera de Arequipa, ¿no? Yo soy de Arequipa. Yo, como lo dijo el presentador, le agradezco también mucho por sus palabras. Yo estudié en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y aquí hago mi carrera profesional, así que es para mí siempre un gusto estar em, en otra orden profesional, pues, ¿no? Que en este caso, perdón, el Colegio de Abogados de Cusco, ¿no? Y Lexi Youth. Bueno, entonces, sí, efectivamente, yo soy magíster en derechos humanos, también en derecho procesal, y bueno, lo que hoy día se me ha requerido es charlar un poco sobre lo que es el proceso constitucional de amparo y el proceso constitucional de habeas data, ¿no? Que son materias que yo dicto también en las universidades donde trabajo, donde soy docente. Y bueno, este es un tema también bastante importante, interesante. Hoy en día el proceso de amparo pues se ha convertido en en un proceso muy recurrido por todos los litigantes, por los abogados que conformamos pues digamos, la comunidad jurídica del país, no solamente de mi ciudad o de mi región, sino de todo el país, ¿no? Entonces, el proceso de amparo tiene muchas particularidades y tiene también digamos, aspectos que lo hacen ser distinto a los demás procesos. Y eso es algo bueno y también a la vez es algo no tan bueno. ¿Saben por qué, no? Porque el amparo se inicia, se crea y se debe ejercer para casos muy puntuales y muy de emergencia, por así decirlos. Sin embargo, se ha abusado mucho también en años pasados sobre el amparo, se ha abusado mucho de él y eso ha hecho de que el amparo sea demasiado recurrente, cosa que no debería serlo. Y también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que decir es de que el amparo es un es un proceso judicial muy singular. Es un proceso judicial que únicamente tenemos que recurrirlo cuando las circunstancias lo ameriten, cuando se ha realmente vulnerado el contenido esencial de un derecho fundamental y cuando no existen otras vías igualmente satisfactorias como lo mismo, como su mismo nombre lo indica. Y así tiene que ser ejercido, pues, ¿no es cierto? No siempre haces el abogado, el litigante que pierda un juicio, sea civil o sea penal, plantea su amparo, ¿no? Por alargar o hasta entorpecer, si me permiten decir algunas verdades, pues, ¿no? Entonces, creo que el amparo tiene que, reitero, ser tomado muy en cuenta y no utilizarse con tanta ligereza como se utilizaba hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Por parte del proceso constitucional de habeas data, yo tengo acá diapositivas que vamos a revisarlas, pero como que es una introducción al tema. En, en cuanto al habeas data, el habeas data es un proceso constitucional que no es tan antiguo como el habeas corpus o el amparo, pero que también es igualmente importante, más que todo, más aún hoy en día, eh, porque la información, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, porque la información fluye de maneras mucho más dinámicas por el avance de la tecnología, ¿no? Recordemos de que el Habeas Data es un proceso constitucional que
defiende o que protege la información en dos vertientes, ¿no? En el acceso a la información pública y en la autodeterminación informativa. Pero lo que se sucede ahora es de que, como decíamos hace un momento, con el adelanto de la tecnología, con el adelanto de la base de datos, base de datos de información que hay en todo sitio, es decir, no únicamente entidades públicas, ¿no? Como por ejemplo las municipalidades o los gobiernos regionales, la RENIEC, por supuesto, ¿no? Sino también entidades privadas, bancos, financieras, compañías telefónicas, cualquier entidad pública o privada guarda mucha, pero mucha información de nosotros, de los usuarios, de los ciudadanos. Entonces, lo que se quiere con el Habeas Data es resguardar, proteger al ciudadano para que esa información que se tiene no sea divulgada, no sea manoseada, si se quiere también el término vulgar, como se dice vulgarmente. Sobre todo porque esa información es muy íntima, no se puede estar divulgando así nomás porque nos puede generar un daño, evidentemente, a nuestra integridad, a nuestra intimidad, ¿no? Entonces, hoy en día, el habeas data cobra una singular importancia porque la información fluye de manera dinámica, de manera muy, pero muy rápida por el avance de la tecnología. Y bueno, pues es algo que evidentemente el derecho también tiene que proteger, ¿no? Más aún es que se tiene que la intimidad y la información son derechos fundamentales, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco una introducción muy genérica sobre lo que es el amparo y el habeas data. El amparo que es ya mucho más antiguo pues que el habeas data, pero que se ha, digamos, un poco trastocado los últimos años, el amparo es importantísimo porque defiende todos los derechos fundamentales, excepto de la libertad y de información. Y también el habeas data, que es un proceso constitucional que, reitero, hoy en día cobra especial importancia porque la información se genera, se comparte, fluye de maneras sumamente rápidas, increíblemente rápidas por el avance de la tecnología, ¿no? Entonces ahí tenemos una introducción a lo que son este, estos dos procesos constitucionales. Y ahora sí voy a compartir unas diapositivas genéricas, por supuesto, porque tampoco el tiempo no lo permite. No vamos a profundizar mucho tampoco, pero que, bueno, espero en todo caso que sea de su agrado y para los fines de esta charla, ¿no? De manera didáctica, que es algo que siempre procuro hacer en mis clases, pues en mi labor de docente. Eh, a ver si por favor el señor presentador me indica que estén proyectando las diapositivas. Sí, doctor, sí se logra Perfecto, visualizar. listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos procesos de amparo y habeas data, ¿no es cierto? Vamos a ir comentando una por una. Tengo unas diapositivas aquí, así que vamos, ¿no? En base al derecho procesal constitucional se puede llegar a un verdadero Estado constitucional de derecho. A ver, para introducir también lo que es el derecho procesal, el derecho procesal constitucional y el Estado constitucional de derecho, que son unos dos aspectos importantísimos hoy en día, ¿no? A ver, no sé si podamos tener algunas intervenciones de los compañeros, de los asistentes, ¿no? Porque a mí me gusta mucho también preguntar en el transcurso de la charla, ¿no? No, no me gustan las clases que son un monólogo, ¿no? Eso es a la antigua de repente, ¿no? Hoy en día ya se procura una educación mucho más dinámica entre docente y alumnos, ¿no? ¿Qué se entiende, compañeros, si alguien desea, por favor, intervenir, sobre lo que es un Estado constitucional de derecho? ¿Alguien podría dar una idea, por favor? El Estado constitucional de derecho. Entonces eso, si alguien desea levantar la mano y dar una opinión. A ver, estamos, está Ana Fernanda, está doctor, está Samsung. Bueno, dice doctor, todos tenemos derechos. Bueno, sí, o sea, por los derechos humanos. Bueno, sí, también, o sea, los derechos humanos eh, son el padre de los derechos fundamentales, ¿no? Por así decirlo. Miren, lo que sucede aquí es lo siguiente, compañeros. El Estado constitucional de derecho, que es la evolución del Estado de Derecho a secas, recordemos de que el Estado de Derecho proviene de la Revolución Francesa,
Y es un ámbito jurídico y político a través del cual, o en virtud del cual, el Estado se rige bajo el principio de legalidad. Estamos hablando del Estado de Derecho a secas, ¿no? En el Estado de Derecho, el Estado, el poder político, se rige bajo el principio de legalidad. Es decir, de que todas las decisiones de los políticos, de los funcionarios públicos, de los ciudadanos comunes y corrientes tienen que estar siempre enmarcadas en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho. Ese es el Estado de Derecho a secas. Sin embargo, el Estado constitucional de derecho lo entendemos como que está bien, como el Estado de Derecho manifiesta, ¿no es cierto? Nos ceñimos al principio de legalidad, cumplimos las normas, nadie está por encima de la ley, nadie tiene corona, excelente, pero se va a dar la situación de que en el Estado constitucional de derecho, la constitución política está por encima de toda norma. ¿Recuerdan ustedes la pirámide de Kelsen? Que es una pirámide que le hemos estudiado pues en los primeros años de universidad, ¿no? En introducción al derecho probablemente, ¿no? En la pirámide de Kelsen, ¿recuerdan? Hay tres niveles, en nuestro país se entiende como con tres niveles. ¿Quién está en el primer nivel? La constitución política. Claro, dice Pedro, la Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen porque el doctor Hans Kelsen la diseñó, pues, ¿no? A mediados del siglo XX, ahí en Austria. Entonces, en esa pirámide que tenemos, lo que se quiere dar es una suerte de jerarquía jurídica, de jerarquía de normas jurídicas. La que está siempre por encima es la Constitución. Y por debajo de la Constitución, ¿quiénes están? Están las normas con rango de ley. Está pues el decreto legislativo, el decreto de urgencia, la ley propiamente dicha, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en el tercer nivel encontramos a las normas con rango de reglamentos, ¿no? Las directivas, este, los reglamentos de funciones, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Las resoluciones supremas, resoluciones de alcaldía. Entonces, esos tres niveles los tenemos en nuestro país, ¿no? Constitución por una parte, por un primer momento, la norma con rango de ley y la norma con rango de reglamento. Entonces, lo que hace el Estado constitucional de derecho es de que la Constitución va a estar siempre por encima de todo. En un sistema jurídico jerarquizado, donde se prima por la libertad, por la igualdad, por la vida del ser humano, la Constitución política va a estar siempre por encima de todo. Así que la norma con rango de ley, llámese por ejemplo el Código Civil o el Código Penal, están siempre por debajo de la Constitución. La Constitución es la que pone los parámetros jurídicos políticos y después, posteriormente, la ley es la que se va a encargar de desarrollarla con las bases que viene de la Constitución. Eso es lo que entendemos por un Estado constitucional de derecho, ¿me entienden? Ahora, recordarán de que en la Constitución política se dividen en dos partes, ¿no? En la parte dogmática y en la parte orgánica. Entonces, si nos vamos a la parte dogmática, encontramos ¿qué cosa? ¿Qué encontramos en la parte dogmática de la Constitución política? ¿De acuerdo? En la parte dogmática de la Constitución que se encuentran. A ver, Pedro, esto es importantísimo saberlo. La Constitución política, desde un punto de vista doctrinario, académico, se divide en dos partes. No van a encontrar esto en el índice, ojo, ¿no? Es un tema académico doctrinario. La Constitución se divide en dos partes, en la parte dogmática y en la parte orgánica. ¿Qué encontramos en la parte dogmática? Encontramos los derechos fundamentales. En la parte orgánica encontramos la organización jurídica y política del Estado peruano, ¿cierto? No, leyes están por debajo de la Constitución peruana. Entonces, ahora, la Constitución política en su parte dogmática que contiene derechos fundamentales. Eso es algo importantísimo, como por ejemplo la vida, la igualdad, este, la vida, la igualdad, la libertad, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a acceso a agua potable, por ejemplo, el derecho a tener una familia, a la educación, eh, a la vivienda, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, compañeras y compañeros, ¿no? Si queremos vivir en un Estado constitucional de derecho, donde se prime la constitución política y donde primen los derechos fundamentales de todas las personas, el Estado lo que hace es también eh, diseñar ciertos parámetros, ciertos controles. O sea, el Estado lo que quiere es decir, muy bien, la Constitución está por encima de todo, excelente, pero para que eso realmente ocurra en los hechos, en la realidad, en el día a día, desde que uno se levanta, va al trabajo, va a la universidad, qué sé yo, y regresa a su casa, la Constitución diseña distintos métodos para hacer que la Constitución
sea realmente la más importante norma que tenemos en nuestro país, ¿no? O por lo menos la más jerárquicamente elevada de todas ellas. Entonces, eh, uno de esos controles que tiene el Estado para hacer de que la Constitución sea por encima de todo es el derecho procesal constitucional, o sea, o también llamada la justicia constitucional, ¿no? Y ahí encontramos a distintos, esa es la materia del derecho procesal constitucional, llevar a proceso la Constitución cuando ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, repitiendo un poco las ideas, compañeras y compañeros, cuando en el Estado constitucional de derecho se tiene de que la Constitución está por encima de todo, se que tiene de que el Estado genera controles para que la Constitución efectivamente en los hechos esté por encima de todo, ¿no? Esos controles, perdón un segundito, ya, disculpen, una introducción por ahí, ¿no? Entonces, para hacer, como decíamos, de que la Constitución esté por encima de todo, se genera o se desarrolla el Estado constitucional de derecho. Y ahí, mejor dicho, el derecho procesal constitucional, mejor dicho, ¿no? Y en el derecho procesal constitucional se pueden advertir 7 procesos constitucionales. Son 7. Ahí tenemos al amparo, al habeas corpus, al habeas data, a la acción de cumplimiento, a la acción de inconstitucionalidad, a la acción popular y a la contienda de competencia, ¿no? Vamos a ir, espero no marearnos con esto, pero es lo que quisiera en un momento, en un primer momento decir, ¿no? Entonces, el derecho procesal constitucional vendría a ser una disciplina jurídica que está anexa al derecho constitucional, por supuesto, y hace de que la constitución política esté siempre por encima de todo y vivamos en un real y verdadero Estado constitucional de derecho, para un poco afianzar las ideas. Entonces, como decía, se distinguen 7 procesos constitucionales, los cuales se agrupan en dos bloques, ¿no? Los procesos constitucionales de la libertad y los procesos constitucionales orgánicos, ¿no? Eso ya, bueno, solo para decirlo, para no un poco confundirnos, ¿no? En ese sentido, se tiene al amparo, que con el habeas corpus, el habeas data, el cumplimiento constituyen el primer bloque de procesos constitucionales de la libertad, y de igual modo el amparo se constituye como el proceso constitucional más dinámico por defender una gran cantidad de hechos fundamentales. Entonces, vamos un poco por partes, no nos queremos, no quiero marearnos aquí con todo esto, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir acá, una vez más repitiendo las ideas, es de que el derecho procesal constitucional está compuesto por 7 procesos, 7. En primer lugar, empezando por el más antiguo, ¿no? Tenemos el habeas corpus, que no es materia de esta charla, ¿no? Pero lo menciono simplemente. Tenemos el habeas corpus en primer término. En segundo término tenemos al amparo, que también es un poquito más, no tan antiguo que el corpus, ¿no? Pero por ahí están los dos. Habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad y contienda de competencia. Son los 7 procesos constitucionales que tenemos hoy en día en nuestro sistema procesal constitucional. ¿Ok? Esos 7 procesos constitucionales, cada uno se encarga de defender a la Constitución de una manera distinta que los caracteriza de los demás, ¿no es cierto? Esos 7 procesos constitucionales son importantísimos y hacen realmente posible de que vivamos en un Estado constitucional de derecho. ¿Me entienden, por favor? Entonces, para empezar un poco con esta introducción o con esta charla también, con mis diapositivas, eso también es lo que quiero decir, de que el derecho procesal constitucional es una materia que se divide en 7 procesos constitucionales y, bueno, pues hace realmente de que la Constitución prime sobre toda norma jurídica, y ni siquiera solamente eso, ¿ah? Esto hace de que la Constitución política prime no únicamente en un sistema, en un sentido jurídico. La Constitución política está en todos sitios, compañeras y compañeros. La Constitución política está en todas partes. Eso es lo que yo siempre digo. Desde que uno va a la universidad, toma la combi, vas al mercado, te tomas desayuno, vas a una fiesta, te juegas una pichanga con tus amigos, vas al cine, a comer al restaurante. La Constitución está en todas y cada una de nuestros actos, en la vida diaria. En todo sitio respiramos Constitución, aunque no nos demos cuenta de ello. Entonces, ¿qué va a suceder cuando un aspecto de la Constitución se ve vulnerado, se ve afectado? ¿Quién nos va a reparar ese daño que se nos ha causado en base a un derecho fundamental
o en base a algo que la Constitución dice. Uno de esos aspectos o esos controles que hace el Estado para hacer que la Constitución realmente se cumpla y no se vulnere es a través del proceso, del derecho procesal constitucional, lo que acabamos de decir, a través de los famosos 7 procesos constitucionales: corpus, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, acción de constitucionalidad, acción popular y contienda de competencia. Los 7 son importantísimos porque si esos no existiesen, entonces la Constitución sería simplemente pues una norma que no tendría eficacia en la realidad misma. Únicamente la lee, una realidad, se cumple la realidad, no. Eso es entonces, que se cumple la realidad, lo hace el derecho procesal constitucional. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, justamente repitiendo las ideas del principio, es ver únicamente el habeas data y la acción de amparo, ¿no? Que son dos de los 7 procesos constitucionales que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver algunas ideas sobre, primero, sobre el proceso de amparo, ¿no? El amparo es una de las... Ustedes saben, compañeras, compañeros, de que las instituciones jurídicas, el derecho, universalmente hablando, se ha creado pues en Europa, en el imperio, bueno, vienen inclusive del imperio romano, eh, vienen de España, viene de Alemania, en parte también de los Estados Unidos y de Inglaterra, de Francia. El derecho se crea, se ha venido creando en Europa, en otros sitios, ¿no? Del mundo. Muy pocas realmente son las instituciones jurídicas que se han creado en Sudamérica o en Latinoamérica, son muy pocas. Sin embargo, aquí tenemos una de ellas. El amparo, que como lo hemos dicho en el principio, es un proceso constitucional importantísimo. El amparo se creó en un país latinoamericano, específicamente en México, en 1841, ¿no es cierto? Así que esa es una de las pocas instituciones jurídicas latinoamericanas de las cuales tenemos que también sentirnos, creo yo, orgullosos porque es algo que importa mucho en un Estado liberal, en un Estado democrático, ¿no? El amparo. El amparo, también una cosa que me olvidé decir o manifestar al principio de esta audiencia, de esta clase, es de que siempre el derecho procesal constitucional es propio de los estados democráticos, de los estados liberales, ¿no? Las dictaduras, el dictador detesta los derechos fundamentales, el dictador detesta los derechos humanos, el dictador detesta las libertades. Entonces, si no viviésemos en un estado democrático, no habría derecho procesal constitucional, no habría pues amparo, no habría nada de nada. Entonces, eso es muy propio del Estado liberal, del Estado democrático, del Estado social de derecho. Entonces, el amparo es un elemento importante del Estado democrático y social de derecho. Y el amparo fue creado en México, ¿no? Entonces, como le decimos en la diapositiva, vamos a darles un poco de lectura. Dice, el proceso de amparo aparece en México en el año de 1841, propuesto por el político Manuel Crescencio García Rejón y estableciéndose en la Constitución del Estado de Yucatán, ¿no es cierto? Ahí es cuando empieza este importantísimo elemento jurídico y que después se expande en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en el Perú apareció ya en 1916 con la ley 22.3 y regulado por distintas leyes posteriores, pero nunca desligándose del proceso de habeas corpus. Entonces, siempre el corpus y el amparo fueron los procesos constitucionales que estuvieron a la par, que estuvieron siempre unidos, anexados, y que, bueno, eh, fueron creados en México en el siglo XIX y que ya en el siglo XX también fue instituido en el Perú, ¿no? Sin embargo, la Carta Política del Perú del 79, en esta carta es regulado de manera independiente, reglamentada con la ley 23.506 de habeas corpus y amparo, ¿no? Entonces, en el Perú se reguló ya en el siglo XX, también se desreguló o se reguló de manera independiente con la Carta 79, y posteriormente después en el 93 también tiene pues su propia vía distinto al habeas corpus, ¿no? Posteriormente, como dice la positiva, es nuevamente regulada por la Constitución de 1993 y por el Código Postal Constitucional, ¿no es cierto? Ley 28237 y el nuevo Código Postal Constitucional, Ley 31307 del 2004 y 2021 respectivamente, ¿no? Entonces, ya tenemos seguramente ya pues una larga data del amparo aquí en nuestro país, es lo que también debemos decir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función que cumple el amparo en un estado
constitucional de derecho en un Estado democrático y social de derecho. El amparo es un elemento importantísimo porque protege todos los derechos fundamentales que aparecen en la parte doméstica de la Constitución, salvo los derechos de la libertad motriz, que eso es lo que defiende el habeas corpus, y de la información, que es lo que justamente defiende el habeas data que viene a continuación de eso, ¿no? Entonces, recordemos una cosa, compañeras y compañeros. Eh, la Constitución política contiene muchos derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? A ver, ¿alguien puede dar una idea de lo que son los derechos fundamentales? Qué son los derechos fundamentales? A ver, de repente, una idea escrita o si alguien también quiere utilizar el micrófono, no tengo ningún problema. ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Derechos fundamentales, nadie? Dice Pedro, todo lo necesario. ¿Para qué? O sea, miren chicos, chicos, chicas, compañeras, compañeros, los derechos fundamentales son los derechos más íntimos del ser humano. Son los derechos más íntimos, son los derechos más cercanos a la existencia humana misma. ¿Qué podemos encontrar como derecho fundamental? La vida, la dignidad, la igualdad, la libertad. A ver, la salud, por supuesto, la educación, la familia, la vivienda, el vestido, ¿no? El agua potable. Entonces, los derechos fundamentales, reitero, son los derechos que hacen posible, los derechos más íntimos del ser humano que hacen posible que el ser humano viva con dignidad. Entonces, lo que hace el habeas, la acción de amparo, es defender todos los derechos fundamentales que han sido por ahora vulnerados o amenazados de vulneración. Entonces, a ver, perdón, un poco me estaban mandando un mensaje. Eh, Decíamos de que los derechos fundamentales son tan importantes para cualquier Estado democrático, de que no podríamos vivir sin ellos, sin estar en un Estado liberal. Y como hace un momento decíamos, ¿no? El dictador siempre busca vulnerar, busca romper los derechos fundamentales de las personas, en especial la libertad, ¿no? Pero un elemento, un aspecto típico de toda democracia es el respeto irrestricto por los derechos fundamentales. Reitero, ¿qué son estos? Los derechos y prerrogativas más íntimos, más llamativos, más eh, importantes que tenemos los seres humanos por el mismo hecho de ser un ser humano. Empezamos por la vida, empezamos por la libertad, empezamos por la igualdad. Todos ellos hacen de que el ser humano viva con igualdad y con dignidad, sea quien sea. Aquí no importan apellidos, familias, colores de piel o lugar de donde uno provenga, no. Por el hecho de ser un ser humano, ya tienes de por sí derechos fundamentales que los demás tienen que respetar. Entonces, ¿qué sucede cuando un derecho fundamental es vulnerado? Cuando, por ejemplo, se te vulnera un derecho fundamental al trabajo, a la salud, a la educación o a la libertad. Cuando un derecho fundamental se te ve vulnerado, ¿a quién uno se va a quejar? ¿A quién va uno a reclamar para que se te restituya? Ante el juez. ¿A través de quién? A través de un proceso constitucional. Entonces, lo que hace la acción de amparo, compañeras y compañeros, el amparo lo que hace es defendernos de cualquier amenaza o de cualquier vulneración que hayamos tenido en cuanto a nuestros derechos fundamentales, salvo el derecho fundamental a la libertad motriz que se vendió por el habeas corpus, o el derecho fundamental a la información que es defendido por el habeas data. Todos los demás derechos fundamentales que hayan podido ser vulnerados o amenazados son defendidos por la acción o el proceso de amparo. Por eso es de que el amparo es tan recurrido y es tan demandado por todos los abogados y abogadas de nuestro país, ¿no? Que como pan caliente salen amparos, amparos. ¿Por qué? Porque su campo de acción es muy grande, porque el amparo defiende todos los derechos fundamentales, salvo los dos que dijimos hace un momento, que han sido vulnerados o han sido amenazados. Entonces, he ahí la importancia vital, básica del amparo, ¿no? De que defiende cualquier derecho fundamental y, como lo hemos dicho, sin derechos fundamentales no estaríamos viviendo en un Estado democrático de derecho. Seríamos una dictadura, una oligarquía o lo que fuese.
pero sin esa protección no estaríamos en un extremo. Entonces, esa es la real importancia del proceso de amparo. Ahora, también pues uno dirá, sí, pues es que el amparo define tanto que hay que amparizar el país y amparizar pues este, el tráfico jurídico, por así decirlo, ¿no? No tráfico, sino, digamos, el ámbito jurídico, pero no. El amparo, si bien defiende al ciudadano de los derechos fundamentales que son vulnerados, pero uno no puede estar interponiendo amparos por así, ¿no? Porque ya perdí un juicio, perdí esto, me miró mal el amparo. No, el amparo se toma con pinzas, el amparo es muy delicado, el amparo es llamado, uno se ampara, valga la redundancia, con el amparo, siempre que amerite la situación y amerite pues las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno puede presentar un amparo? Cuando realmente se te haya vulnerado tus derechos fundamentales, haya sido una vulneración directa a un contenido esencialmente protegido del derecho, ¿no? Estoy teniendo la seguridad ciudadana, la seguridad social también, ¿no? Dice Pedro, ¿existe algún regulador del amparo para que no se haga mucha carga procesal? Claro que sí. ¿Quién regula el amparo? A ver, ¿quién crees, Pedro, que regula el amparo? ¿Quién dice quién sale, quién no sale? ¿Quién va, quién no va? O sea, ¿quién está en la capacidad de decir este amparo va o este amparo no va? Más que el TC, aparte del TC, pero ¿quién aparte del TC? El juez, por supuesto, el juez. Porque cuando uno presenta un amparo, ¿ante quién lo presenta? Ante un juez del Poder Judicial. Si es que el juez del Poder Judicial te niegue el amparo o lo que haya infundado, recién uno puede ir al Tribunal Constitucional. Pero antes del tribunal, ¿quién está? El juez del Poder Judicial. El juez entonces tiene que ser el gran filtro del amparo. El juez tiene que calificar la demanda de amparo y decir, esta demanda sí amerita que la estudiemos eh, y amerita que hagamos el proceso y amerita declararla fundada, o también el juez puede decir, no, no amerita porque esto tiene que ir por una vía regular. Es el juez el gran filtro del amparo, ¿no? Entonces, el amparo también tenemos características muy llamativas y muy eh, resaltantes, ¿no? Por ejemplo, el amparo es un proceso muy corto. Uno no es tampoco tan corto, pero lo es a comparación de los procesos judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene etapa probatoria y porque se quiere que el hecho fundamental, que es de urgente necesidad y de urgente tutela, sea conducido o sea protegido lo más pronto posible, ¿no? Entonces, son varias las características que tiene el amparo con relación a otros procesos judiciales ordinarios que lo hacen ser muy especial, hacen ser muy delicado, pero que tiene que invocarse siempre que amerite la situación. Y cuando la amerita, cuando ha habido una real, una fáctica, una evidente vulneración o amenaza a un derecho fundamental, salvo de la seguridad, que es del habeas corpus, o de la información, que es del habeas data, ¿no? A ver, vamos a seguir con las diapositivas porque por acá tengo. A ver, esto. Dice, el amparo procede contra la decisión y o amenaza de lesión de derechos fundamentales por cualquier autoridad, funcionario o persona, retrotrayendo las cosas hasta antes de la violación o amenaza. Entonces, también se tiene mucho de que esos derechos fundamentales que son violados o son amenazados, son también eh, amenazados por personas comunes y corrientes como ustedes, como yo. Yo también puedo bueno, yo no lo haría, ¿no? No creo que haría algo como eso, pero yo puedo vulnerar derechos fundamentales de alguien más si me porto mal como ciudadano. Pero ¿saben qué? Eh, Se tiene como que estadísticamente de que quienes más vulneran derechos fundamentales, ¿quiénes son? ¿Quiénes creen que vulneran más derechos fundamentales de las personas? ¿Quiénes creen? A ver, los policías, bueno, los policías. Bueno, pero así, pero genéricamente hablando, los funcionarios públicos, justo. Los delincuentes, bueno, bueno, el delincuente ya es otra cosa, pero ¿no? El delincuente es una amenaza para la ciudadanía, el delincuente es una grave amenaza para la ciudadanía, eso ya es parte del derecho penal, ¿no? El delincuente con su actuar que vulnera, que lesiona un bien jurídico protegido, que comete delitos, ya es un gravísimo elemento para la sociedad y es una bomba de tiempo. Y
Y el delincuente se le trata de una manera ya mucho más distinta, ¿no? Porque al delincuente se le mete a la cárcel, ¿no? Eso es ya parte del derecho penal. Pero, ¿saben qué? Los que más derechos fundamentales vulneran, según estadísticas o según las demandas que se interponen, son los funcionarios públicos. Porque lamentablemente los funcionarios públicos, no diré todos, porque también hay gente muy veloz en la función pública, pero los funcionarios públicos son los que constantemente violan, amenazan, abusan del ciudadano y también abusan de su poder para cometer lesiones a los derechos fundamentales. Entonces, por eso que la constitución política es clara y es específica al decir de que el amparo procede no únicamente contra ciudadanos que entre nosotros, simples mortales que no tenemos ningún cargo público, nos vamos violando derechos fundamentales entre nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. Pero quien más vulnera, francamente, son los funcionarios públicos, porque abusan de su poder, porque hacen cosas que ellos creen que siempre van a estar en el poder para siempre, y no es así, porque cada 4 o 5 años se acaba su gestión y tienen que devolver el cargo. Entonces, eso es también algo muy llamativo y muy característico del amparo, que francamente los que más incurren en estas violaciones son los funcionarios públicos, probablemente por una mala cultura que tenemos en el Perú, la cultura de la corrupción, la cultura del peruano vivo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay que decir de que siempre, o no siempre, pero en la gran cantidad de ocasiones, son los funcionarios o los políticos que tienen algún cargo y que tienen poder los que constantemente vulneran. Y hacia ellos justamente va el amparo. Y justamente el amparo es una medida y es una garantía que tenemos todos los ciudadanos para defendernos, es un escudo que tenemos los ciudadanos para defendernos del abuso, del embiste de las malas autoridades. Porque vamos a decirlo y vamos a ser claros, en el Perú hay malas autoridades, por supuesto que sí las hay, no van a decir que no. El Perú es un jardín de flores, el Perú no es Suiza, ¿no? El Perú es un país que tiene muchos problemas. Uno de los problemas es de que el funcionario público es abusivo, es prepotente, lamentablemente hay que decirlo, no todos, y ante ese abuso que comete el funcionario público hacia nosotros, ¿qué garantía nos da el derecho para nosotros? El amparo. Entre otros más, hay que decirlo también, ¿no? El amparo es un escudo que tenemos los ciudadanos para defendernos de la mala praxis de los funcionarios públicos, absolutamente. Que esos funcionarios constantemente vulneran, lesionan derechos fundamentales, ¿no? Lamentablemente, pues por supuesto que sí, ¿no? Muy bien, entonces son algunas de las características que tenemos en cuanto al amparo. Importante tener en cuenta que la amenaza o violación debe ir contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental, ¿no? O sea, tiene que ir a atacar el núcleo duro del derecho fundamental, como también lo ha mencionado en mucha jurisprudencia, pues el Tribunal Constitucional. Bueno, tenemos esto. Por su parte, ahora sí cambiamos un poco, no podemos, no podemos tener, pues, explayarnos porque, como decíamos, no hay el tiempo. Entonces es una charla muy genérica. Pasamos ahora al habeas data. Por su parte, el proceso de habeas data aparece por primera vez, ahora sí, en los Estados Unidos de América, en el 74, ya mucho más reciente, pues en el siglo XX, ¿no? Ya en 70, con el Privacy Act, y posteriormente fue normado en Brasil en 1988, en la década de los 80. Pero, disculpen el cansancio, pero habrán visto que en Arequipa han habido huaicos, han habido inundaciones por lluvias muy severas. Bueno, Ñorba ha sido una de las afectadas, ¿no? Hemos estado, gracias, hemos estado pues trabajando, ¿no? En Ñorba ha sido fuerte. Han habido zonas peores que mi zona, que mi barrio, ¿no? Pero aquí también hemos sido investidos por la naturaleza. Lamentablemente han sido días muy difíciles, ¿no? Pues un poco el cansancio. Bueno, pero aquí estamos porque ya había el compromiso previo, ¿no? Entonces decíamos de que en el Perú aparece por primera vez, ya vimos de que el habeas data aparece por primera vez en el mundo, en los Estados Unidos en la década de los 70, de ahí le sigue Brasil en los 80 y después el Perú adopta el habeas data, que no lo tenía nunca, no lo tuvo nunca antes, pero ya en la Constitución del 93, ¿no? Que es una constitución muy, pero muy, lo sabemos todos, muy controversial por todo lo que sabemos, por todo lo que se dice, pues lo de Fujimori, pero lo cierto es de que esta constitución trajo consigo una novedad. Bueno, trajo varias novedades en realidad, ¿no?
Y una de ellas fue el habeas data, para posteriormente ser regulado en el Código Procesal Constitucional, tanto en el primero como en el actual, ¿no? Porque recuerden que hemos tenido, en nuestra historia, hemos tenido dos códigos procesales constitucionales, el de 2004, el primero, pues el 2021, ¿no? Bueno, entonces, el habeas data es regulado, perdón, en la Carta del 93 y también después es regulado en los códigos procesales constitucionales, ¿no? Em, Su misión es la de proteger el derecho a la información en sus dos vertientes: el acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa, ¿no? Ya se está haciendo un poco la hora, creo que vamos a tener que apurarnos un poquito, pero acá quisiera detenerme para explicar lo siguiente. El tema de la información también es un derecho fundamental, ¿no? Gracias. La información es un derecho fundamental también, que hay que recogerlo, hay que protegerla, ¿no? A la información. Pero acá, en el caso del habeas data, se protege la información de dos maneras. Son de dos maneras, ¿no? El habeas data puro e impuro, como se dice, ¿no? La información entonces tiene dos vertientes. ¿Cuál es la primera vertiente de cuanto a la información, ¿no? El hecho de que una persona pide información pública a los funcionarios públicos, ¿no? Que tenga acceso a información, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en un distrito de Arequipa que es el distrito de Yanaguara, ¿no? Hablan ustedes, escuchado que Yanaguara y Caima han sido los peores azotados, bueno, sí, me consta, ¿no? Bueno, yo vivo en el distrito de Yanaguara, en Arequipa. Entonces, ya pongamos de ejemplo este contexto lamentable, ¿no? Que hemos tenido acá en la ciudad, ¿no? Se desbordaron las torrenteras, subieron cuaicos, se entraron a las viviendas, bueno, que sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y el alcalde de Yanaguara, de mi distrito, esta es una suposición por si acaso, no es algo real, ¿no? Digamos que estamos en Yanaguara y el alcalde de Yanaguara, entonces pasa un poco la emergencia, pasa la tragedia porque han habido muertos, y presenta un plan para reconstruir la torrentera que se activó, la torrentera Chuy. Y en esa torrentera, que presenta un plan para mejoramiento, presenta un plan para ampliación de la torrentera Chuyo, dice que se ha gastado 6 millones de soles para hacer se va a gastar 6 millones de soles para hacer esta obra. Muy bien, que lo haga, por supuesto, pero al día siguiente yo como ciudadano, ¿qué voy a hacer? Voy a apersonarme a la Municipalidad de Naguara, voy a llevar físicamente mi solicitud y te voy a dejar en mesa de pago, ¿no? Y voy a decir, señor alcalde de Naguara, como es usted, buenos días, solicito que usted me brinde, que la municipalidad me brinde una copia del informe o del expediente técnico de la obra del mejoramiento de la torrentera Chuyo, que es la que ha causado todas estas demandas, ¿no? Porque en el expediente técnico uno puede establecer los costos, los casos, lo que se ha hecho, las acciones, todo eso, ¿no? Entonces, si yo presento mi solicitud al municipio pidiendo de que se me otorgue la información, que se me dé el expediente técnico en copia para yo poder establecerlo, poder revisarlo, la pregunta que yo les hago es, ¿el alcalde y la municipalidad están en la obligación de dar esta información, sí o no? ¿Qué creen? ¿Es por el mirador? Sí, es por el mirador. Acá tenemos un mirador. La respuesta es, por supuesto que sí, porque la ciudadanía está en total facultad e inclusive en la obligación de ciudadanos que somos responsables de fiscalizar a nuestras autoridades. No es de que yo cada 4 o 5 años voy a votar y qué sé yo, no. El ciudadano tiene que votar de manera responsable, tiene que hacer un voto responsable, conocer las propuestas, qué sé yo, pero constantemente lo que tiene que hacer es fiscalizar a sus propias autoridades. Tiene que fiscalizar el ciudadano a las autoridades. Entonces, una forma de fiscalizar, de hacerle un control, de hacer un seguimiento a lo que hacen las autoridades, ¿cuál es? A través de la información pública. Entonces, cualquier ciudadano, claro, con mayor de edad, con capacidad de ejercicio, cualquier ciudadano está en la facultad e inclusive en la obligación también de pedir información pública para hacer una real fiscalización a sus autoridades. Ahora, ¿y qué pasa pues si es que presento mi documento, mi solicitud de que me den el expediente técnico y no me lo quieren dar? Me dicen, no, no puedo.
No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Disculpa. ¿Qué hago yo? Entonces, si me dicen que no me quieren dar información del expediente del derecho, entonces, ¿qué hago? Pues lo que tengo que hacer es que ir al Poder Judicial y presentar ¿qué cosa? Un habeas data. Y le voy a decir al juez, señor juez, ¿sabe qué? Anteriormente he ido al alcalde de Yanaguara, le presenté mi solicitud de información que me la brinde y no me la quiso dar. En consecuencia, ¿qué tengo que hacer? He tenido que venir ante usted, señor juez, para que usted le ordene al alcalde que él me dé esa información a mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es importante, esto de la vía data es importante, el hecho de que la ciudadanía pueda pedir, exigir que le den información pública, ¿es importante eso o no? Pero por supuesto que sí, pues porque estamos viviendo en una república democrática donde el poder emana ¿de quién? Del pueblo. La autoridad que está sentada ahí, ¿está sentada por quién? Por el pueblo. Entonces, las autoridades se deben a sus vecinos, se deben a los ciudadanos, se deben al público, al usuario. Los funcionarios, los servidores públicos, todos los que trabajan para el Estado se deben a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía está en la posición también de hacer un control y de pedir información. Y si que no la quieren dar, entonces, ¿qué cosa hacer? Pues presento una solicitud de una demanda de habeas data ante un juez. Eso entonces es importante, ¿por qué? Porque de esa manera podemos, desde la ciudadanía, hacer un control y establecer una verdadera democracia, donde el poder resida o emane en el pueblo y no en sus autoridades de manera abusiva o unilateral, ¿no? Dice Pedro, para estar pendientes de lo que pasa y estar alertas ante cosas inusuales, por supuesto. Entonces, el hecho de poder pedir información pública y que nos la brinden es tema de la habeas data. Claro, hay también ciertas excepciones, ¿no? ¿No es cierto? De repente, se trata de un tema de seguridad pública, de seguridad nacional, o también cuando se trata de un tema de intimidad de otra persona, y ahí sí te pueden denegar darte la información, ¿no? Pero en los demás casos, la autoridad está en la obligación de darte esa información. Entonces, esa tenemos la primera vertiente, el acceso a la información pública. Ahora, ¿y cuál es la segunda vertiente de la Big Data? Es la autodeterminación informativa. ¿Y esa cuál es? Es el hecho de que las entidades públicas o privadas, o cualquier persona inclusive, divulgue información personal, íntima. O sea, si alguien, si por ejemplo el banco, sea el banco, de cualquier banco que sea, ¿no es cierto? Tiene información personal de mis cuentas, cuánto tengo dinero, cuánto tengo de dinero en sus cuentas ese banco, ¿no? Y después el banco está publicando mi cuenta, está publicando mi rostro, publica mis propiedades y todo ello, entonces el banco está haciendo un mal uso de información que tiene de mí, de un usuario. ¿Qué hago? Presento un habeas data para que mi información deje de ser divulgada o en todo caso para que mi información sea tratada con mucha más reserva, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, por favor, para ir acabando con esta charla, de que el habeas data tiene dos vertientes en cuanto a la información y su protección. El primero, sobre el pedir información pública a las autoridades administrativas que nos la den a los ciudadanos. Y el segundo, de que esa información privada, íntima, que tienen entidades públicas y privadas, no sea divulgada o no sea manoseada, si se quiere, porque eso también nos puede traer muchos problemas, ¿no? Y es también parte de la intimidad de la persona. Su importancia es esencial del habeas data, tanto para la fiscalización ciudadana a las autoridades públicas como para proteger la intimidad humana del mal uso de la información personal por parte de entidades públicas o también seguramente de entidades privadas. Muy bien, bueno, a mí me comunicaron de que esta charla iba a durar 45 minutos, así que bueno, ya nos hemos excedido un poquito más, ya son 8:55, así que con esta última idea tenemos pues que cerrar esta charla, esta, bueno, sesión que hemos tenido, ¿no? Yo reitero, agradezco a los amigos de Lexius y al Colegio de Abogados de Cusco que me han dado esta oportunidad de tener una
un evento o aparecer en este tipo digamos, de sesiones virtuales, pero en otros lares que no son de los míos, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado, compañeras, compañeros. Y bueno, aquí termina nuestra charla. Muy A ver bien, si, no sé, el señor moderador muy bien. dice, a ver, creo que hay Hemos, una pregunta. Dice sí, Pedro, doctor. sí, a ver, déjeme por favor leer la pregunta de Pedro. Dice, ¿qué estándar probatorio debe exigirse al demandante en el proceso de habeas data cuando alega la existencia de datos personales inexactos? Bueno, de por sí, los procesos constitucionales de por sí no tienen abundante medio probatorio porque ya son temas, son lesiones evidentes, ¿no? Son muy evidentes. Entonces, no hay mucho que investigar, no hay mucho que probar porque ya está claro lo que están haciendo. Entonces, el estándar probatorio es pues realmente no tan extenso, pero sí muy certero y evidente, que es a vista y paciencia de todo el público, ¿no? Pues que tengo que yo probar que la entidad está vulnerando mi derecho fundamental a la intimidad, que está exhibiendo mi información personal, ¿no es cierto? Y se recomienda, en los casos del habeas data o del área de amparo, presentar pues medios probatorios documentales, ¿no? Porque carecemos de una etapa probatoria. Entonces, los documentales es simplemente de que el juez se siente en su escritorio a leer los documentos y falla, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que creo que sucede con esto. Dice, doctor, felicidades, gracias. Puede interponerse habeas data contra resoluciones judiciales firmes. Puede interponerse habeas data contra resoluciones judiciales firmes cuando éstas contienen información personal errónea o lesiva. Es que una sentencia judicial no creo que tenga una información errónea o lesiva, ¿no? Yo francamente es que no creo porque el juez cuando sentencia, cuando da una sentencia firme, no puede estar incurriendo en situaciones erróneas, o no erróneas puede ser, ¿no? Y lesivas, bueno, también puede ser lesivas, pero es por un tema de justicia, de objetividad, ¿no? Pero interponerse la trata contra acciones judiciales firmes, ¿no? Yo creo que sí podría ser, siempre y cuando esa sentencia sea una sentencia muy íntima y muy delicada, como por ejemplo, pues un caso de una violación sexual a una menor de edad, por ejemplo, ¿no? Cuando un tema de estos tan lesivo, tan delicado, entonces se procura pues de que el proceso sea llevado de la manera más cautelosa posible. Entonces, si alguien por ahí está divulgando esa sentencia, sí podría ser motivo pues de una vez seguramente para que se deje de divulgar, ¿no? Yo creo que sí, pero dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? De la gravedad del, del tema que se ha visto, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias al compañero doctor que está ahí. ¿Alguna otra Ya. pregunta de repente, compañeros? Genial, doctor. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y sobre todo con mucha pasión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, le hacemos entrega simbólica de este certificado que a continuación se va a compartir como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat de Zoom. Gracias por aportar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión académica de la Academia Jurídica Lex Anjos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. No, hasta pronto, a ustedes también las gracias por la invitación. Esperamos pues vernos también en una próxima oportunidad, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego.